sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Continua Talks, el espacio en que buscamos conocer un poco más a los docentes del Centro de Educación Continua de la Universidad Continental y los programas que han diseñado. Les saluda Andrés Corrales, director de Continua. El día de hoy tengo el gran gusto de poder entrevistar al doctor Robert Mesa Rivera. Bienvenido, Robert. Andrés, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, y a tu disposición. Muchísimas gracias. Bueno, Robert es abogado penalista, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, socio de BMR Abogados, y tiene una amplísima experiencia en Derecho Penal Empresarial y Derecho Penal ligado a los temas de delitos contra la administración pública. Tiene, como decía, una amplísima experiencia. De hecho, en su especialidad es uno de los especialistas más reconocidos, además de contar con muchos estudios fuera del país, en Latinoamérica, en Europa. Cuenta con experiencia como docente de la Academia de la Magistratura, formando magistrados en estos temas de su especialidad. Entonces va a ser muy, muy valioso poder conversar con él en este día. Y quería empezar pidiendo, Robert, que nos pudieras contar un poquito más acerca de tu trayectoria, ¿no? Es decir, cómo así has ido evolucionando hasta este lugar tan consolidado en el derecho penal. Muchas gracias, Andrés. Bueno, yo, como lo has señalado, estudié Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Estudié pregrado y la maestría, en dicha universidad. Desde el segundo año de mis estudios, mi profesor de Derecho Penal fue mi gran maestro y querido amigo Felipe de Villavicencio Terreros. Una de las personas, creo que el más grande penalista de nuestro país, y además un excelente profesor, un excelente profesional. Me inculcó en el derecho penal. Yo iniciando mis estudios, estaba más inclinado incluso por el tema civil, pero cuando conocí, el derecho penal, lo conocí, al doctor Felipe de Vicencio, entendí que el derecho penal era una actividad muy dinámica, muy activa, que donde no existen, a veces lamentablemente no existen decisiones o reglas definitivas. Y esta situación dinámica es que lo que me generó mucho interés por el derecho penal. Así, desde el segundo año empecé, a enseñar en las universidades como su practicante. Empecé en la Universidad San Martín, luego pasé a ser ya asistente y luego profesor. Trabajé, enseñamos, en la San Martín, enseñamos en la Católica, enseñamos en San Marcos, fundamos también la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma, y así he ido un poco evolucionando mi actividad en el derecho penal. Fundamentalmente porque el derecho penal es una disciplina muy dinámica, muy activa, afecta gravemente los derechos fundamentales de cualquier persona. Por de ahí es que la reacción del derecho penal es la más grave, y también solo debe acudirse al derecho penal solo en última instancia, solo cuando las demás formas de control social que nosotros señalamos, ya fracasaron, o ya no hay forma de cómo resolver, esos conflictos. Solo, en esos casos se debería acudir, al derecho penal, porque las consecuencias o las secuelas, que genera el derecho penal son muy graves. Y el día de hoy lo vemos, no solamente por el tema penal,
sino lo vemos con un fenómeno que está ocurriendo que se llama la muerte civil, ¿no? ¿Cuántas personas que a veces se ven involucrados en algunas investigaciones, ¿no? Y eso no estamos indicando que sean culpables, sino simplemente que están, digamos, involucradas, ¿no? Hoy día no pueden acceder, digamos, no tan fácilmente a una actividad laboral, porque una condición es no tener investigaciones, por ejemplo. Y eso ya es una muerte civil, porque ¿qué hacen las personas? No solamente en el sector público, sino también en el sector privado, porque el fenómeno de la corrupción también ya en nuestro país se ha sancionado, digamos, la corrupción privada. Y definitivamente a una persona que se encuentra involucrada, digamos, no en algunos delitos que tenga que ver con, por ejemplo, ¿no? Con el manejo de caudales, de patrimonio, ¿no? Del Estado, o con prácticas donde para conseguir o para lograr algo se tiene que pagar, ¿no? Entonces, esos son actos que no son bien vistos hoy día, digamos, ¿no? En nuestra sociedad. Y por eso yo creo que el programa no es muy importante, Andrés. Sí, justamente de ese tema también quería hablar, ¿no? Porque, claro, en nuestro medio, en nuestro contexto, en el país, no podemos negar que el tema de la corrupción es un tema, una de las mayores preocupaciones del Estado, de la ciudadanía, ¿no? Y digamos, muchas veces no se tiene mucha claridad de cómo enfrentar el fenómeno de la corrupción. Y muchas veces se va por el lado del endurecimiento de las penas, ¿no? Y entonces se cree que endureciendo las penas, ¿no? Ampliando los tipos penales, ¿no? Se va a lograr un efecto disuasivo. Parece que la realidad diría que no es así. Y eso, claro. Y al mismo tiempo también es verdad que hemos vivido una cierta impunidad, ¿no es cierto? Y entonces, claro, también se quiere que no haya impunidad. Y en estos esfuerzos, a veces también los países somos pendulares, ¿no? Vamos de un extremo al otro extremo. Entonces, pero claramente la temática de la corrupción de funcionarios, de los delitos contra la administración pública, es una temática relevante, muy relevante hoy en día, de ser conocida por los profesionales del derecho, ¿no? Entonces, un poquito quería preguntarte cómo así surge la idea de hacer este programa, de diseñarlo, ¿no? Y digamos, y por qué consideras que este es un programa que realmente contribuye, aporta en la formación de profesionales del derecho. Gracias. Interesante reflexión y pregunta, Andrés, efectuada. Desde el punto de vista, obviamente, académico, el fenómeno de la corrupción no solamente es un fenómeno que ha tenido respuesta en el ámbito jurídico legal, y concretamente en el ámbito penal, sino también es un problema social, económico y político. Pero posiblemente el aspecto más relevante se discute en el ámbito legal y concretamente en el ámbito penal. Nosotros, iniciando, digamos, finalizando la década de los 90, iniciándolo desde el año 2000, vimos cómo digamos, el fenómeno de la corrupción de la noche a la mañana empezó, digamos, a crecer de una manera enorme, a descubrirse, digamos, una serie de actos que se habían generado en el Estado. Entonces empezaron las primeras investigaciones, los primeros procesos, y nosotros siempre estuvimos vinculados igual, digamos, a ver este fenómeno, ya sea desde la posición como abogados, ¿no? También a veces como asesores de algunas instituciones encargadas, por ejemplo, digamos, ¿no?, de reconstruir un poco estas investigaciones de lo que había pasado con el manejo económico patrimonial del Estado en distintas áreas. Y eso nos llevó un poco y luego definitivamente vimos
cómo efectivamente el sistema se iba introduciendo, se iba poniendo cada día más duro, concretamente el sistema penal. Aumentó las penas, ¿no? Introducción de inhabilitaciones para el ejercicio de la función pública, la imposibilidad de figuras penales digamos, de mera actividad, es decir, que no requerían, digamos, de ningún resultado, era suficiente, digamos, haber realizado una conducta, y todo eso nos generó que definitivamente para cualquier persona, ya sea que intente elaborar en el Estado o que intente elaborar, ¿no?, en la actividad privada, es fundamental conocer los delitos contra la administración pública, que son los riesgos penales más graves y más delicados. Porque muchas personas a veces no conocen estos riesgos, no conocen en qué consisten. Nosotros partimos de que la corrupción está muy enraizada en nuestra cultura. Parece mentira los estudios que se han venido dando sobre el fenómeno de la corrupción. Se dicen que la corrupción no es sino, digamos, no, las ventajas que se le ofrece a veces, digamos, a nuestros hijos porque ellos tienen que cumplir con su rol, es decir, de ser buen estudiante, de sacar buenas notas. Pero premiamos esos actos y esos premios posiblemente podrían ser unos incentivos que a veces se podrían ya ir construyendo o asumiendo como prácticas, digamos, no indebidas de corrupción. Así, para agilizar cualquier trámite, por ejemplo, dice, no, yo quiero que lo resuelvas, digamos, lo más antes posible, no te preocupes, la forma tradicional era de invitarle una gaseosa, algo así. Pero son prácticas que estaban muy enraizadas. Y eso no solamente en el ámbito público, en el ámbito privado era mucho más. Está mucho más realizado todavía, y es por eso que algunos sostienen que estas prácticas van del ámbito privado al ámbito público. Bueno, pero yo creo que el problema es que cuando en los últimos tiempos también se discuten y se ponen títulos a todos actos como actos de corrupción y no se discuten en términos, creo que los temas centrales que sancionen las normas penales, de ahí surge la necesidad justamente de diseñar un curso que pueda analizar y evaluar cuál es el contenido esencial de estos delitos. ¿Por qué? Porque de esa manera creo que cualquier persona puede identificar cuándo está ante un riesgo penal, ¿no? Entonces, lo que se trata es precisamente dotar de instrumentos, de medidas, que cualquier persona que va a ejercer, digamos, una función pública, una función privada, pueda esto, aquí estoy, digamos, ante una situación y esto no debe. Porque si continúa con esas prácticas, las sanciones que propone, digamos, estos delitos son... Así surge la necesidad, pero también surge la necesidad porque en los últimos años existen distintos pronunciamientos. Hay una gran cantidad de pronunciamientos que a veces no son uniformes. Entonces, hay necesidad también de identificar cuáles son los pronunciamientos que tienen, digamos, que se han dado, digamos, por la Corte de Justicia del Perú, o las opiniones más importantes que se dan en la doctrina nacional, en la doctrina nacional, lo que señalan los convenios y las convenciones que también vinculan o sancionan las prácticas, digamos, ¿no?, de corrupción. Todo ello a efectos creo que el funcionario o cualquier persona interesada, digamos, esto pueda conocer fundamentalmente el riesgo. Y conociendo el riesgo, yo creo que se contribuye, digamos, a una mejor gestión de parte de las personas que quieran, digamos, ¿no?, compartir con nosotros este curso, Andrés. Buenísimo, gracias. Y también desde el lado de los digamos, abogados que quieren incursionar en el derecho penal o que quieren especializarse, de repente son abogados penalistas que han entrado más en otra temática, pero quieren entrar a los delitos contra la administración pública, también el programa les provee de herramientas para una asesoría, digamos, a sus clientes. Sí, es muy importante porque el programa es un programa integral que toca los temas, en primer lugar, sustanciales y los temas procesales. Y los temas procesales más relevantes.
hemos tratado de consolidar un poco el programa los temas más importantes, más significativos o más problemáticos que se presentan. Y en la parte sustantiva, por ejemplo, hay temas de vital importancia que todavía se siguen discutiendo incluso hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, la calidad del funcionario público o el deber especial que tienen los funcionarios públicos, si ese deber especial es suficiente para imponerle una sanción tan grave, ¿no? O si requiere dotarle de resultado, es decir, no solamente que se sancione por la infracción de un deber, sino que se exija un cierto dominio, un cierto control, porque si no, bajo una posición formal, simplemente decir que les se sanciona porque ellos son portadores de deberes especiales, de funcionarios públicos, se podría estar sancionando muy drásticamente y desproporcionadamente y sin exigirles un nivel de control o dominio sobre los hechos. Entonces, estos son temas jurídicos que sí les permiten, ¿no? Le permiten a los abogados, ¿no? Les interesa conocer desde el punto de vista sustantivo los límites dogmáticos y también pronunciamientos que emiten las Cortes Supremas y cómo están sustentados o en qué se sustentan estas decisiones. Y luego, obviamente, para los abogados que se interesan en el derecho penal, no más que nada en el derecho funcionarial, vamos a decirlo, porque es un ámbito, digamos, muy importante, también conocer cuáles son las líneas, ¿no? Procesales que se van dando, digamos, en esta materia. Perfecto. Y dime, ¿cuál sería para ti el principal o los principales diferenciales que tiene este programa respecto de otros que pudieran existir si es que los hubieran? Yo creo que, digamos, tiene un primer tema, es el enfoque innovador. El programa fundamentalmente identifica los temas sustanciales y problemáticos de cada figura penal y propone su discusión. Pero no una discusión desde el que dicta el curso, sino una discusión desde la interacción del alumno. ¿Por qué? Porque el programa está diseñado para profesionales, para abogados y personas que cuentan con mucha experiencia, personas que cuentan con conocimientos especiales de cada área del ámbito en el que laboran. Entonces, tratamos nosotros de problematizar e identificar, digamos, el problema penal para que a partir de esos conocimientos la discusión y el contenido de cada figura, digamos, ¿no? pueda ser, digamos, lo más exacta posible a lo que sanciona la norma penal. Entonces, en primer lugar, lo que se busca es esa interacción. Hoy día, los alumnos y los profesionales cuentan con mucha experiencia. Y eso también para nosotros es muy importante porque nos permite interactuar con una mayor facilidad. Y la experiencia es una experiencia siempre enriquecedora. Y muy importante para los jóvenes, porque los jóvenes a veces carecen de esta experiencia que tienen otras personas. Y la experiencia es fundamental. Entonces, primero por ahí. Un segundo elemento, creo que la metodología que se pone es una metodología, digamos, ¿no? Y las herramientas actuales, modernas, que les permite, digamos, hoy día interactuar, ubicar información, con mucha mayor rapidez y intervenir también con mucha mayor fluidez. Y la interdisciplinaridad. Como señalábamos que el curso no solamente está diseñado a veces para abogados, sino para distintos profesionales, ¿no? Y es muy importante porque entender la función pública, entender los actos propios de la administración, son actos muy complejos que no se reducen únicamente a una figura penal. Creo que estos tres elementos son, digamos, un plus que el programa ya tiene en este caso, Andrés. Muchísimas gracias, Robert. Creo que ha sido muy, muy rico tener esta perspectiva tuya sobre la importancia de estudiar esta materia y del programa que has diseñado. Ha sido un gustazo tenerte en este espacio. Espero que podamos tener algunos otros espacios de seguir contando contigo. Muchas gracias, Andrés, con todo gusto, siempre a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, estimadas y estimados. Será hasta otra oportunidad en Continua Talks. Nos volvemos a ver pronto.